Bienvenidas y bienvenidos a Palabra Clave. Hay 36 nacionalidades que van a pulverizar Bolivia. La cosa es tan sencilla, tan fácil, tan de consigna. Es verdad que el Estado plurinacional dará lugar a la desintegración del país. Como queremos superar esos criterios de eslogan, de propaganda y de desinformación, hemos invitado esta noche a Javier Albó, antropólogo y lingüista, que estudia por más de 30 años la problemática, la realidad boliviana, pluriforme en sus distintas dimensiones, en sus distintos matices. Están también con nosotros Ronald, Marcelo, Boris, Jorge y Matías, a quienes agradezco por su presencia, que van a animar este programa con sus intervenciones, con sus criterios y con sus preguntas. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a Javier, que nos va a explicar a partir de un mapa mágico ¿en qué consiste esto de la plurinacionalidad boliviana? Bienvenido, Javier. Bueno, muy feliz de estar aquí en buena compañía. Me siento un poco como un tribunal con 5 jurados. Vamos para adelante, veamos entonces. Recuerdo este artículo de la revista Cuarto Intermedio, publicado hace 20 años, en el que tú titulabas 40 naciones en una. Un titular muy provocativo para esa época, y que a esas alturas, ahora que estamos hablando del proyecto de una nueva constitución política del Estado, en el que se plantea la posibilidad de un Estado plurinacional, ya no es una cosa tan descabellada, ya no resulta siendo una cosa como que muy alejada de la realidad. La palabra clave es plurinacional. Exactamente. El pluri ya se entiende, ¿no? Nacional, nación, esta es la palabra más complicada, ¿no? Y bueno, nación, para decirlo bien fácil, es, en principio, viene de nacer, incluso, ¿no? Es un grupo humano, se podría decir pueblo, un pueblo, no en el sentido del pueblo decoroico, sino un pueblo, una unidad, un grupo humano que comparte mucho, porque están en una misma región, en el mismo territorio, tienen una historia, el tema de la historia es fundamental. Han compartido una historia muy larga juntos, tienen la manera, formas de vivir, se van pareciendo y tienen problemas y dificultades y eso que lo comparten, ¿no? Esto es nación. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar Aymara, el padre Bertonio, el que hizo el diccionario Aymara, decía, y en Potosí se reúnen todas las naciones, los carangas, los lupacas, los no sé cuántos. Seguía sintiendo este sentido de nación, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué ha pasado en la historia? Que entonces ha habido un catafalco grande que se llama el Estado, una organización, que el Estado es la organización estructurada de una cosa muy grande y que tiene todo el poder y que quizás es necesario que haya estados, y han intentado los estados, sobre todo desde el siglo XIX, ¿no? Han intentado de que ellos, como son los poderosos que tienen todo, nosotros somos la nación, el Estado. Y entonces salen los nacionalismos de los estados, ¿no? Que entonces los propios estados quieren identificarse con una única nación y hacen todo lo posible para que toda la gente que está dentro de un estado sea una nación. Y cuando hay peleas y uno se apodera de otra cosa, el estado enseguida de meterlos en la nación. Voy a poner el ejemplo de Chile. Chile, cuando nació, después en la independencia, no era esta cosa tan larguísima, era una cosa más chiquita. Arriba estaba la parte que era boliviana y en que además vivían muchos aymaras en esta parte. Y en el sur estaba todo lo mapuche, del Biobío para abajo. Y entonces empezó, para consolidarse el Estado-nación, hizo la guerra para arriba, para el norte, y además estaban los recursos naturales que sabemos, ¿no? Y entonces aquello, enseguida cuando lo tuvo, intentó que sean chilenos, que sean chilenos, que sean chilenos, ya que no sean bolivianos. Pero incluso al hacer eso, dejaron de ser aymaras. Y se los tragó, como quien dice que tenían que ser chilenos, lo de Aymara desaparecía. Entusiasmados con lo que pasaba para allá, se fueron al sur, en la guerra pésimamente llamada de pacificación, porque fue la guerra contra el pueblo originario mapuche, que había aguantado más junto con los guaraníes del Chaco, que está en Bolivia. Y entonces también lo mismo, y entonces ya Pinochet feliz decía, aquí ya no hay indígenas, ya no hay mapuches, ya todos somos chilenos, ¿no? Entonces, la tendencia del Estado es a tragarse todas esas identidades y que quede el Estado único.
el mono nacional. No me refiero al paz extensor, no, sino un país en que sea una única nación, que es esta. Y esto ha sucedido en muchos lugares, pero no ha funcionado. Y entonces muchos, sobre todo esos pueblos que son desde antes que existían, reclaman eso. En gran medida, por ejemplo, en Europa, lo que está ocurriendo, que se deshace, es que había unos estados, el propio Yugoslavia era un estado artificial porque había el pueblo croata, había el pueblo bosnia, el pueblo kosovo, el serbio, todos, y lo querían transformar en una unidad grande. Y no ha funcionado. Estas historias así ancestrales duran mucho. En España entraron los árabes primero y después lo reconquistaron. Y eran un montón de pueblos. Estaba Castilla, estaba Aragón, estaba Cataluña, y lo conquistado de allá era Andalucía, etc. Y entonces intentaron hacerlo, sobre todo en los tiempos más recientes, en tiempo de Franco, toda la dictadura de Franco, se prohibía hablar la lengua, en otras partes todo era el Estado español, ¿no? Y entonces quedaba eso. A la que cayó la dictadura, empezaron a reflorecer, y las divisiones que había hecho, que si eran regiones, que si eran provincias, resurgieron estas identidades que había, ¿no? Y en varias de ellas, las más históricas, también desean llamarse nación. Pasemos a Bolivia. En Bolivia, ¿qué ha pasado? En Bolivia, primero era toda la época de la colonia, pues era la colonia española, y que se metía y hacía sus virreinatos, etcétera. Era una parte, la unidad estatal, más cercana a estatal, pero colonial, era el virreinato, ¿no? No vamos a entrar en muchas historias. Pero, ¿qué pasó con lo que eran pueblos que existían ahí? Se quedaron reducidos a... Todos los veían iguales. Unos eran carangas, otros eran... en la selva, en la parte de la selva, ni llegaron muchas veces los españoles, pero estaban los chiriguanos, que llamaban, que eran los guaraníes, etcétera. Había distintos grupos, pero visto desde la postura del virreinato del Estado, era la indiada. Y así en general, a veces la indiada, como si fuera un rebaño traído desde la India, ¿no? Pero quedaba que estas identidades que estaban allá adentro desaparecían, ¿no? Pero en alguna forma todavía existieron, en alguna forma, a través de que había que cobrar el tributo, y eso, pues estaba la autoridad máxima de cada pueblo, que era el cacique, ¿no? Nombre que trajeron los españoles desde otra parte. Entonces estos eran los que pasaban al tributo y tenían una cierta autonomía allá adentro en lo que funcionaban, muy parcial y muy dependiente. Llega la República y se hace el Estado boliviano, ¿no? Al principio lo mantienen porque seguían necesitando el tributo, pero después, cuando ya no necesitan el tributo porque ya otra vez tienen la plata y después tienen el estaño, entonces viene tenemos que tener la identidad nacional, como en todas partes. Y entonces se eliminó incluso aquel esquema. Empezaron a hablar ya en el siglo XIX de las ex-comunidades, ya se desaparecía todo eso. Y venía este nuevo, los españoles eran bien racistas, pero estos tenían un nuevo racismo, y este nuevo racismo era, sí, son las razas inferiores, solo pueden progresar si son dependientes de la raza superior. Darwinismo social, le llaman a eso, ¿no? Y entonces lo de la indiada quedaba ya incluso un poquito más con pseudocientífico, con más racismo todavía que antes. Hasta que llegó, que se quiso recuperar que todos esos son parte, y vino el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Nacionalista quería decir la nación-estado, lo mismo de antes. Y efectivamente incorporó mucha gente, y por fin hubo mucha gente que empezó a sentirse, por fin Bolivia era nación, digamos. Antes había muchos que se decían, esto es cosa de los otros, y ahí todos se sintieron de Bolivia. Entonces, el sentido de nación boliviana, yo creo que en gran medida es fruto de la derrota del Chaco, que a partir del Chaco se empezó a cuestionar, ¿no? Y todo estuvo nación. Fue un logro muy útil de cara a la identidad de todo el país. Sin embargo, el costo de eso fue de que dijeron, no, ya no hay indios, ahora todos somos iguales, todos, ni chicha ni limonada, ya es el país mestizo. Y bueno,
interesante, una cosa posible, y ha sido el modelo del llamado Estado 52, que ha durado hasta hace relativamente poco, hasta el año 85, con el 21, por un vulgar decreto se decidió, ¿no? Ni ley, ni constitución, ni nada. Y entonces, sin embargo, al cabo de unos años, a partir de los años 60, algunos pueblos antes que otros empezaron a sentir, pucha, nos dijeron que nos liberábamos de esta forma y por el camino nos han hecho perder lo que somos. Empezaron los aymaras con los cataristas. Éramos pueblo y ahora desaparecemos, nos han llevado, nos han dejado eso y hemos querido que no somos pueblo. Y los primeros que empezaron a reencontrar su historia profunda, que viene de atrás de esta historia, fueron los aymaras. Los guaraníes también. Y precisamente en el centenario de la derrota, cuando por fin fueron derrotados, en 1892 es cuando lo sintieron. En los años 1992, que eran los 500 años, todos los pueblos, los que lo sintieron con más viveza, lo de los 500 años, fueron nuestros pueblos precisamente. 500 años de resistencia. Qué bien, tenemos que celebrar. No que hayan venido, sino que seguimos resistiendo, empezaron a decir, ¿no? Y a partir de eso, la primera vez que yo escuché que ellos hablaban del Estado plurinacional fue cuando retornó la democracia, el año 81, 82, por ahí, tuvieron un congreso, la que ya se habían unido, el sindicato campesino, la CSUCB se fundó entonces, la primera reunión que tuvieron, empezaron a decir, aquí estamos los que he hecho a los aymaras, los tupí guaraníes, se decía entonces, los moqueños, y todos buscamos un Estado plurinacional. Esto lo decían entonces cuando poca gente hablaba de otro tipo de autonomías, buscaban eso. Pero vamos a la pausa, les propongo que vayamos a la pausa y luego miramos el mapa y todo lo que acabas de explicar lo vemos en el mapa de Bolivia. Por lo tanto, esta primera parte ha sido del por qué está este problema en una historia profunda. Exactamente. Sí, adelante. Pausa.